El zumbido de las máquinas de la fábrica textil se quedaba pegado a la ropa de Elena como un eco. A veces eran las 3, a veces las 4, incluso las 5 de la tarde, cuando cruzaba la puerta de metal y salía a la calle con las manos marcadas por pequeñas cortadas de hilo y el olor a tela húmeda metido en la piel. Caminaba despacio, contando mentalmente los pasos hasta el bus, pensando si el arroz alcanzaría para 2 días y si el uniforme de Andrés aguantaría otra lavada sin descoserse. La rutina no tenía glamour, pero a ella le bastaba con una certeza que la sostenía. Su hijo estudiaba, y estudiar era el hilo más resistente que había encontrado para coser un futuro diferente. Andrés, en cambio, había empezado a vivir pendiente de otras costuras. En el colegio los hilos se llamaban marcas, tenis, celulares. Los chicos con los que ahora se juntaba, porque eran buenos para matemáticas, porque hablaban de universidades, porque parecían saber del mundo, llevaban chaquetas que a Elena le habrían costado 2 meses de trabajo. Nadie lo decía abiertamente, pero todos lo sabían. Había quienes llegaban en carro y quienes llegaban con el bus atestado y una mochila que pesaba más de lo que prometía Elena. Empujó la puerta de su casa y dejó las llaves en el mismo cuenco de madera que Andrés había tallado en primaria. Se desató los zapatos y soltó un suspiro que no era de queja, era de llegada. En la mesa, sobre un mantel azul, acomodó una bolsa con pan, medio kilo de carne y un paquetico de tomates. Miró el reloj de pared y sonrió. Todavía podía alcanzar a poner la olla y dejar listo algo rico antes de que Andrés volviera del colegio. «Hijo, ¿ya llegaste?», preguntó, sabiendo que no, por pura costumbre de decir su nombre en voz alta. Puso agua a calentar y encendió la radio de pilas. La música llenó la cocina con una canción vieja que hablaba de perseverar. Ella, sin darse cuenta, tarareó una parte mientras lavaba el arroz. Cada pequeño gesto para Elena era una forma de amor que no pedía aplauso. La cebolla picada muy fina, el ajo aplastado con el cuchillo, el pan envuelto en un paño para que no se reseque. En la fábrica nadie aplaudía y no hacía falta. El trabajo tenía su propia dignidad. Andrés llegó 1 hora después con la mochila inclinada sobre un hombro. Saludó a medias. Dejó el celular en la mesa, olió la cocina y dijo un «qué rico» casi automático. Elena le sirvió un plato y se sentó frente a él con un vaso de jugo. «¿Cómo te fue?», preguntó con curiosidad de madre, que aprende el idioma de las materias por segunda vez. «Bien», respondió él cortando el bocado. «Hoy dijeron que habrá una feria de universidades. Van a ir varias privadas. Dicen que dan becas full». Elena inclinó la cabeza, como tratando de ver la feria a través de las palabras de su hijo. «¿Y te animas a ir?». «Sí, pero…», dudó moviendo el tenedor. «Necesito que mañana no vengas a buscarme a la salida. Voy a ir con los del grupo a ver unos stands. Es mejor si…». «Yo llego después». Elena sostuvo la mirada un segundo. No era la primera vez que lo pedía. Entendió más de lo que él dijo. Se acomodó el mechón mojado que se le había pegado a la frente. «Claro, mi amor», contestó con una sonrisa breve. «Me escribes cuando termines». El almuerzo siguió, pero el aire había cambiado. No por el pedido en sí, sino por lo que escondía. La vergüenza a mostrarse con ella, con sus manos teñidas a veces de azul, con su camiseta sencilla de la fábrica. Andrés no era mal hijo, se decía Elena. Estaba aprendiendo a habitar un mundo distinto del que ella conocía. Aún así algo pinchaba, como una aguja perdida en el dobladillo de una camisa. Esa tarde, antes de lavar los platos, Elena sacó un sobre blanco del cajón y una hoja de papel. Lo había comprado unos días atrás, pensando que alguna cosa importante querría decir y que las palabras pesan distinto cuando viajan en papel. Se sentó a la mesa, apoyó los codos con cuidado para no manchar la hoja y escribió. Al principio las frases salieron tímidas, como puntadas cortas. Luego, con el correr de los renglones, se volvieron más seguras. No era una carta para reclamar, era más bien un recordatorio. Le contó a Andrés que cuando él tenía 8 años y se enfermó,
Ella se quedó toda la noche sentada al pie de su cama con una taza de agua de panela, que temblaba de miedo no por la fiebre, sino por la idea de que algún día él dejara de hablarle con confianza. Le dijo que de la fábrica no le daba pena, que coser no era ser menos, que planchar no era ser poca cosa, que la ropa que otros lucían la habían convertido en ropa bonita, manos invisibles como las suyas. Le dijo que entendía sus silencios, pero que extrañaba la risa con la que antes le contaba cualquier tontería de clase. Le dijo que lo amaba así, sin cursilerías ni mayúsculas. Firmó Elena y debajo más pequeño, mamá. Dobló la hoja y escribió en el sobre para Andrés. Lo dejó encima del escritorio de su cuarto, al lado de un cuaderno de matemáticas. Andrés encontró el sobre cuando buscaba un esfero. Leyó su nombre y por un segundo algo le hizo calor en el pecho. Pensó en abrirlo de inmediato, pero el celular vibró con un mensaje del grupo. Mañana a las 2 en la entrada del pabellón. 0 papás. Metió la carta en el cajón, bajo un montón de hojas, y se dijo, la leo en la noche. La noche llegó con tarea acumulada. Un trabajo de química, un ejercicio de geometría, un video que ver para sociales. Andrés abrió el cajón para coger la calculadora, y la esquina del sobre asomó como si le llamara. Mañana, repitió y siguió con los números. El mañana se acostó con él como un perro obediente a los pies de la cama. Al día siguiente, Elena salió más temprano para hacer un turno extra. Había calculado que necesitaba ese dinero para las fotocopias de la feria, para un bus que fuera más directo, para lo que se cruce. Mientras esperaba el bus, se acordó de la carta y sonrió sola, con pudor, como si la hubieran halagado. Imaginó a Andrés leyéndola y luego guardándola en un lugar bueno, no en cualquier cajón. Imaginó un abrazo. No pidió nada. Imaginar bastaba. Cuando el bus llegó, se subió y se quedó mirando por la ventana el mismo paisaje de siempre. Tiendas con letreros desteñidos, una panadería que olía a gloria, una señora con flores en un balde. Eso también la sostenía, nombrar cada cosa y dar gracias. La feria, en efecto, fue un desfile de promesas. Andrés caminó con sus compañeros entre stands con logos brillantes y palabras en inglés. Tomó folletos, escuchó estadísticos, preguntó por becas. Cada vez que un asesor decía mérito, el pecho se le inflaba un poco. Cuando escuchaba costos, sentía que el globo se le desinflaba a la misma velocidad. Le dieron un sticker con el nombre de una universidad y se lo pegó en la mochila. Julián, el mejor de su curso, preguntó en voz alta qué hacían sus papás. Cada cual respondió con naturalidad: abogado, médica, ingeniero. Andrés apretó la mandíbula. Mi mamá trabaja en una empresa textil, dijo lo más rápido posible. Nadie se rió, nadie hizo un comentario. Fue justo eso lo que lo punzó, la indiferencia. Que nadie hiciera chistes no lo alivió. Lo dejó desnudo ante su propia vergüenza, solo. Y la soledad, cuando llega en medio de mucha gente, pesa el doble. Esa tarde, al regresar a casa, Elena aún no había vuelto del turno extra. Andrés se sirvió un resto de arroz. Encendió la televisión sin volumen y abrió el cuaderno para repasar. El silencio le resultó raro. Caminó al cuarto y abrió el cajón en busca de un resaltador. El sobre quieto lo miraba. Lo tomó y se sentó en el borde de la cama. Sintió el relieve de las letras, el pequeño surco de la tinta en la A de Andrés. Sonrió sin querer. Ya, se dijo. Una página. No me quita nada. Clavó la uña, empezó a levantar la solapa y sonó el celular. Un mensaje de un número desconocido. Encuesta sobre la feria. Responde ahora y participa por un premio. Otro del grupo. Un meme sobre la universidad más cara. Soltó el sobre y respondió con un emoji. Lo dejó otra vez en el cajón, esta vez más adentro, como si esconderlo lo excusara. Elena entró tarde, cansada y feliz de haber conseguido el turno. Preparó una sopa sencilla y, mientras servía, entró al cuarto de su hijo para tenderle la colcha. Vio el cajón un poco abierto. Dudó. No quiso invadir.
Puso la colcha, alisó con la palma y se detuvo un segundo mirando el escritorio. Le pareció que faltaba algo, como cuando a un vestido le falta un botón. No fue capaz de pensar si la carta estaba leída o no. Puso en cambio una manzana al lado del cuaderno y un post-it. Confío en ti. Esa noche, Andrés se quedó dormido con el celular en la mano. En sueños, caminaba por la feria otra vez, y cada stand le pedía una credencial que no tenía. Despertó con una sensación rara, como de deuda. Miró el reloj. Quedaba poco para el amanecer. Desde la cocina, un olor leve a sopa enfriándose se mezclaba con el sonido de una radio a volumen bajo. Se levantó, bebió agua, abrió el cajón a oscuras, tanteó el sobre y lo dejó quieto. Mañana, murmuró y volvió a la cama. Luego, mañana. Palabras que parecen puente y a veces son barranco. El día siguiente amaneció brillante, con un sol de esos que hacen relucir hasta la pintura descascarada de las ventanas. Elena se amarró el cabello, se puso la chaqueta de siempre y, antes de salir, pasó la mano por el marco de la puerta del cuarto de Andrés. No llamó, no quiso despertarlo. Salió al pasillo, respiró hondo y se prometió a sí misma comprarle un cuaderno nuevo, uno de hojas gruesas que no transparenten la tinta. No sabía, nadie lo sabía, que ese mañana que ambos invocaban empezaba a agotarse. La vida, paciente y tremenda, ya había sacado el dedal del bolsillo. Y cada puntada pendiente, tarde o temprano, pide su lugar en la costura. El bullicio del colegio era una mezcla de risas, celulares vibrando en los bolsillos y conversaciones cruzadas sobre fiestas, partidos y marcas de ropa. Andrés caminaba con la mochila al hombro, el sticker de la universidad todavía pegado como si fuera una insignia de orgullo. En el patio, Julián y Camila, sus compañeros más cercanos, hablaban de la feria. «Yo creo que puedo entrar a los Andes», decía Julián, con la seguridad de quien ya tiene medio camino resuelto. «Mi papá dice que si paso el examen, él me paga el resto», añadió Camila, sonriendo con tranquilidad. Andrés los escuchaba en silencio. La palabra pagar era como una piedra en el estómago. Él no tenía a nadie que pagara el resto. Tenía a Elena, su madre, que contaba monedas, que pedía turnos extras, que compraba pan duro para ahorrar. Cada vez que pensaba en esa diferencia, sentía que el mundo se dividía en dos. Los que hablaban de dinero como si fuera aire, y él, que lo respiraba como si fuera humo. «¿Y tú, Andrés?», preguntó Julián con genuino interés. «¿Ya hablaste con tus papás de lo de las universidades privadas?». Andrés tragó saliva. El corazón le dio un salto. Podía decir la verdad, que su mamá trabajaba en una fábrica que a veces no alcanzaba ni para el mercado, que lo suyo dependía de una beca milagrosa. Podía, pero no quiso. «Sí, claro. Mi mamá trabaja en una empresa grande de textiles. Ella me dijo que vamos a ver opciones», respondió con rapidez. Los otros asintieron, sin sospechar la incomodidad que le atravesaba. Nadie lo cuestionó. Esa indiferencia, otra vez, era un salvavidas y un cuchillo al mismo tiempo. En casa, Elena repasaba los papeles que había conseguido en la universidad pública. Requisitos, plazos, formularios. Se sentía perdida entre tantos sellos y copias. Aún así sonreía. Había aprendido a no dejarse intimidar por papeles. Al fin y al cabo, cosía telas más rebeldes todos los días. Mientras tanto, Andrés se encerraba en su cuarto convencido de que necesitaba ser alguien distinto. En Instagram veía a sus compañeros en restaurantes caros, con ropa que él solo miraba en vitrinas. Empezó a evitar invitar a nadie a su casa. Decía que estaba ocupado, que su barrio quedaba lejos, que no era necesario. Una tarde Julián lo llamó. «Oye, mañana vamos a estudiar para el examen de admisión en mi casa. Mi mamá va a preparar algo. ¿Vienes?». Andrés aceptó sin dudar. Colgó la llamada y miró alrededor. Las paredes con pintura descascarada, la mesa de madera que ya estaba coja, la cortina descolorida que Elena había cosido 3 veces. Sintió vergüenza, una vergüenza que lo apretaba en la garganta como si no pudiera respirar.
Esa noche, Elena llegó agotada pero feliz. Había logrado que la jefa de la fábrica le firmara un papel que necesitaban para la beca de Andrés. Entró a la casa y encontró a su hijo en el celular. «Hijo, mañana tengo que ir a la universidad pública a entregar estos papeles. ¿Quieres acompañarme?», preguntó con ilusión. Andrés negó con la cabeza. «No puedo, ma. Tengo que estudiar con mis amigos». Elena bajó la mirada, tratando de ocultar la punzada en el pecho. «Está bien, amor. Lo importante es que te prepares». Guardó silencio, pero en sus ojos había un brillo que Andrés prefirió no ver. Al día siguiente, en casa de Julián, todo era distinto. Sala amplia, sofá nuevo, aire acondicionado. En la mesa había refrescos y pizza. Los amigos hablaban de viajes y de planes futuros. Andrés reía, pero en su interior algo le incomodaba. Cada vez que mencionaban a sus padres, él sentía que lo miraban a través de un vidrio invisible, como si en cualquier momento descubrieran la verdad. «¿Y tu mamá, Andrés?», preguntó Camila de pronto. «¿Trabaja en gerencia o en diseño?». El corazón le latió en la garganta. Tragó saliva y respondió: «En diseño». «Ella supervisa». Los demás asintieron. La mentira quedó flotando en el aire, como un globo que parecía bonito por fuera, pero estaba lleno de vacío por dentro. Esa noche, al regresar, Andrés encontró otra carta sobre su escritorio. Elena había escrito en el sobre: «Para cuando quieras saber de mí, más allá del trabajo». Él lo tomó, lo miró con fastidio y lo guardó sin abrir. «Después», se dijo. «Siempre hay tiempo». Elena, desde la cocina, lo observó guardar el sobre. No dijo nada. Sabía que los silencios de los hijos no se rompen con reclamos, sino con paciencia. Pero dentro de ella algo se fue rompiendo, pedacito a pedacito, y así, cada día, el muro de las apariencias crecía entre madre e hijo. Andrés se aferraba a él para sostener su orgullo frente a los demás, sin darse cuenta de que ese muro estaba hecho de cartas no leídas, de abrazos evitados y de palabras que algún día pesarían más que cualquier mentira. El escritorio de Andrés estaba cubierto de cuadernos, hojas arrugadas y un par de folletos de universidades privadas. Entre todo ese desorden resaltaba un sobre blanco con letras firmes y temblorosas a la vez, para Andrés. Lo había dejado allí su madre hacía varios días, y aunque cada mañana y cada noche él lo veía, siempre encontraba una excusa para no abrirlo. Primero fue una exposición pendiente, luego un trabajo en grupo, más tarde un mensaje en el celular que lo distrajo justo en el momento en que pensaba rasgar el papel. La carta, silenciosa, se iba quedando relegada como si no existiera, aunque cada vez pesaba más en su conciencia. Esa tarde llegó a casa después de un largo día en el colegio. Arrojó la mochila sobre la cama y se dejó caer en la silla. Encendió el computador para repasar unos apuntes y sin querer sus ojos se detuvieron en el sobre. Podía jurar que lo escuchaba llamarlo, que esa caligrafía sencilla era la voz de su madre hablándole bajito. Lo tomó entre las manos, pasó los dedos por las letras y por un instante pensó en abrirlo. Pero de pronto vibró su celular. Un mensaje del grupo de amigos lo invitaba a conectarse a una videollamada para repasar la feria de universidades. Con un movimiento brusco, metió el sobre en el cajón, cerró con fuerza y murmuró para sí mismo que lo leería más tarde. No sabía que el más tarde es un fantasma que nunca se presenta. Mientras tanto, Elena preparaba la cena en la cocina. Había conseguido arroz, un poco de huevo y unas verduras baratas, y con eso armaba un plato que, aunque sencillo, llevaba todo el cariño del mundo. Mientras revolvía la olla, pensaba en su hijo. Lo notaba distante, frío, cada vez más metido en un mundo que ella no alcanzaba a comprender. Sus silencios eran como paredes nuevas que se levantaban cada día, y aunque le dolían, no lo reclamaba. Prefería escribir. Esa noche, cuando terminó de cocinar, se sentó en la mesa con otro sobre blanco y comenzó a redactar unas líneas. Le escribió que estaba orgullosa de él, que sus logros eran también su mayor felicidad.
Le confesó que a veces se sentía invisible, pero que no lo culpaba porque entendía que en la juventud pesan mucho las apariencias. Le pidió, sin exigencias, que nunca olvidara de dónde venía, porque no había vergüenza en trabajar con las manos, ni en coser, ni en llegar a casa cansada. Escribió que el amor de una madre no necesita reconocimiento, pero que le haría feliz que de vez en cuando él la mirara como cuando era niño y corría a abrazarla sin reservas. Terminó la carta con una frase corta: «Te amo más de lo que las palabras pueden decir». Al día siguiente, al amanecer, dejó el nuevo sobre el escritorio de Andrés, al lado del primero. Cuando él despertó y lo vio, sintió fastidio. Tomó los dos sobres, los miró con una mezcla de curiosidad y molestia y los volvió a guardar en el cajón. Esa acumulación de papeles se estaba convirtiendo en algo incómodo, como una sombra que lo perseguía. Sin embargo, eligió ignorarlos. Prefirió salir corriendo a encontrarse con sus amigos antes que enfrentarse a esas letras que intuía llenas de verdades que no quería escuchar. En el colegio, la presión de las apariencias se hizo más fuerte. Durante el descanso, Julián y Camila hablaban de las profesiones de sus padres, con orgullo y naturalidad. Cuando llegó el turno de Andrés, alguien preguntó qué hacía exactamente su madre en esa empresa textil de la que siempre hablaba. El corazón le latió con fuerza, la cara se le puso roja y, sin pensarlo demasiado, mintió. Dijo que ella era supervisora de diseño, que tenía un cargo importante. Los demás lo miraron sorprendidos y asintieron con respeto. Nadie dudó de sus palabras. Esa mentira, tan fácil y tan ligera para sus compañeros, se quedó flotando en su pecho como una piedra pesada. Regresó a casa en silencio, con la cabeza baja. Al abrir su cuarto, los sobres seguían en el cajón, esperándolo. Sacó uno, lo sostuvo entre las manos y estuvo a punto de romperlo. Pero en ese instante escuchó la voz de Elena llamándolo desde la cocina para que bajara a cenar. Con un gesto irritado, lo volvió a guardar y salió. En la mesa lo esperaba un plato de sopa humeante y la sonrisa cansada de su madre. Ella le habló de un nuevo papel que había conseguido para la beca, de un trámite que parecía más complicado de lo que pensaba, pero que estaba dispuesta a resolver. Andrés apenas escuchaba. Tenía la mente ocupada en las cartas, en el peso que le causaban solo de pensar en lo que podían decir. Terminó la cena y subió a su cuarto. Abrió el cajón una vez más, sacó los sobres y los observó bajo la luz del bombillo. Pasó los dedos por las letras como si pudiera sentir el cariño de su madre a través del papel. Se mordió los labios y respiró hondo. Lo intentó, de verdad lo intentó, pero no se atrevió. Los guardó de nuevo, cerró el cajón y se dejó caer en la cama. Antes de dormirse pensó: mañana los leo, mañana sí, y con esa promesa falsa se entregó al sueño. Lo que no sabía era que cada mañana era una oportunidad perdida, y que algún día entendería que esas cartas eran más valiosas que cualquier beca, cualquier universidad o cualquier mentira dicha frente a sus amigos. Por ahora seguían allí, en silencio, esperando, y él seguía corriendo hacia adelante, sin darse cuenta de que lo que más importaba estaba guardado, a solo un cajón de distancia. El paso de los días empezó a volverse costumbre. Andrés salía temprano, regresaba tarde y casi siempre tenía una excusa lista para no sentarse a hablar con su madre. Las cartas seguían acumulándose en el cajón como si fueran testigos mudos de una historia que se escribía sola, sin ser leída. Elena, paciente y silenciosa, seguía escribiendo, porque en esas hojas encontraba la única manera de expresarle a su hijo todo lo que el orgullo de él no le permitía escuchar. La fábrica se había vuelto más dura. Los turnos eran más largos y los jefes exigían más producción. A veces llegaba a casa con los dedos lastimados, vendados con pedacitos de tela que ella misma improvisaba, pero no decía nada. Solo encendía la estufa, preparaba lo que tuviera a la mano y sonreía cuando escuchaba la llave de Andrés en la puerta. Su alegría era saber que él estaba allí,
aunque fuera para verlo cruzar rápido hacia su cuarto, sin saludar demasiado. Andrés, por su parte, se esforzaba cada día más en encajar entre sus compañeros. La mentira sobre el trabajo de su madre había crecido tanto que ya no podía echarse atrás. Cada vez que alguien le preguntaba, repetía la historia de la supervisora de diseño. Hasta inventó anécdotas para que todo pareciera real. Y cuanto más hablaba, más lejos sentía a Elena. Había momentos en que, mientras caminaba con sus amigos, se preguntaba en silencio por qué tenía que avergonzarse tanto. Pero en lugar de enfrentarlo, prefería callar. Las visitas a casa se volvieron menos frecuentes. Pasaba más tiempo estudiando en bibliotecas o quedándose en casas ajenas. Cuando volvía, casi siempre encontraba la comida servida, tibia, cubierta con una tapa de aluminio. Elena lo esperaba con paciencia, aunque muchas veces terminaba cenando sola. Guardaba las sobras para que él las calentara al llegar, como si ese gesto simple fuera suficiente para seguir alimentando el vínculo entre los dos. Una noche, Andrés llegó más tarde de lo normal. Había estado en la casa de Julián preparando un examen y, al regresar, encontró la luz de la cocina encendida. Elena estaba dormida sobre la mesa, con la cabeza recostada en sus brazos y un cuaderno abierto frente a ella. Tenía los lentes torcidos y una vela encendida a medio consumir. Andrés se acercó en silencio, apagó la vela y notó que en la página del cuaderno había un borrador de carta. No pudo resistir la tentación de leer un poco. Hijo, a veces siento que te estoy perdiendo. Ya no me cuentas tus cosas, ya no me miras como antes. No sé si hice algo mal, pero quiero que sepas que siempre estaré aquí. No importa qué tan lejos vayas, mi amor por ti no se apaga. Sé que algún día lo entenderás. Andrés cerró el cuaderno de golpe. Sintió un nudo en la garganta, pero lo ahogó con rabia. No quería sentirse culpable, no quería enfrentarse a lo que su madre escribía. La levantó con cuidado, la llevó a su cama y le acomodó la manta. Antes de salir, la miró un instante. Parecía tan frágil, con el rostro cansado y el cabello despeinado, que por un segundo deseó abrazarla. Pero dio media vuelta y se encerró en su cuarto. El cajón seguía guardando las cartas, que ya eran varias. Él lo sabía. Podía sentir su presencia, y cada vez que lo abría para buscar un cuaderno o un esfero, el peso de esos sobres le recordaba que estaba postergando algo inevitable. Se repetía la misma frase: cuando tenga tiempo los leeré. Pero el tiempo siempre se le escapaba entre exámenes, reuniones, salidas con amigos y sobre todo entre el miedo y el orgullo. Elena, en cambio, comenzaba a enfermarse en silencio. La tos se le volvió compañera, las ojeras más profundas y la espalda más encorvada. Nunca se lo dijo a Andrés. Fingía estar bien cada mañana, se arreglaba lo mejor que podía y salía al trabajo. En el fondo, sabía que su cuerpo estaba pidiendo un descanso que no podía darse. Aún así, prefería callar. No quería preocuparlo, no quería que él se distrajera de sus estudios. Su sacrificio, pensaba, debía permanecer invisible, como todo lo que había hecho hasta entonces. La distancia entre ambos se volvió una rutina. Andrés ya no notaba los cambios en el rostro de su madre, ni la lentitud con la que caminaba. Se había acostumbrado a verla fuerte, incansable, siempre presente, y no se imaginaba que podía estar debilitándose. Elena, por su parte, había aprendido a esconder el dolor detrás de sonrisas, convencida de que algún día él leería esas cartas y entendería. Una tarde de domingo, mientras lavaba ropa en el patio, Elena se quedó sin aire. Se apoyó en la pared, respiró hondo y se obligó a seguir. Nadie la vio. Nadie supo que en ese instante pensó en dejar de escribir. Pero esa noche, al mirar el escritorio de su hijo, tomó un nuevo sobre y volvió a llenar una hoja. Escribir era su manera de resistir. Andrés escuchó el sonido del bolígrafo desde su cuarto. Se tapó los oídos con música para no sentir culpa. Sabía que otra carta se sumaría al cajón, pero prefirió ignorarlo.
Al fin y al cabo, se decía, todavía quedaba tiempo para todo. No sabía que el tiempo ya empezaba a agotarse. El día amaneció con un silencio extraño en la casa. El ruido de la radio que siempre acompañaba las mañanas no sonaba, y el olor a café recién hecho tampoco llenaba la cocina. Andrés se levantó tarde, revisó el celular y vio varios mensajes de sus compañeros. Se vistió rápido pensando en la reunión que tenían para repasar un examen, y apenas asomó la cabeza por la sala. La mesa estaba vacía. No había desayuno ni notas pegadas con post-it como solía dejar su madre. Frunció el ceño. No le dio demasiada importancia y salió sin preguntar nada. Seguramente ya se fue a la fábrica, pensó. Caminó hasta el bus, puso música en sus audífonos y no se detuvo a mirar hacia atrás. A media tarde, mientras estaba en la biblioteca con sus amigos, su celular vibró. Era un número desconocido. Dudó en contestar, pero al final deslizó el dedo sobre la pantalla. La voz al otro lado era seria, de esas que no necesitan muchas palabras para cambiarte la vida. ¿Es usted Andrés Ramírez?, preguntó una mujer. Sí, soy yo. Habla desde el hospital. Su madre, la señora Elena, sufrió un colapso en la fábrica. Necesita venir de inmediato. El corazón de Andrés se detuvo. Sintió que el aire le faltaba. Balbuceó un «voy para allá» y salió corriendo, dejando los libros abiertos sobre la mesa. No explicó nada, no se despidió. El mundo se le había reducido a una sola palabra: hospital. El camino fue una eternidad. Cada semáforo parecía burlarse de su prisa. Cuando por fin llegó, un médico lo recibió en la sala de urgencias. Tenía la bata manchada de cansancio y la mirada de alguien que ha dicho esas frases demasiadas veces. «Hicimos todo lo posible», dijo en voz baja. Su madre tuvo un fallo cardíaco. No resistió. Andrés se quedó en blanco. Sintió que las paredes se movían, que el suelo se le abría bajo los pies. Apenas alcanzó a preguntar con un hilo de voz: ¿Dónde está ella? Lo condujeron a una sala fría donde reposaba el cuerpo de Elena, cubierto hasta el pecho con una sábana blanca. Su rostro parecía tranquilo, como si al fin hubiera encontrado el descanso que tantas veces le negó la vida. Andrés se acercó temblando, le acarició la mano aún tibia y rompió en un llanto ahogado, de esos que nacen de lo más hondo y que no encuentran consuelo. «Perdóname, ma, perdóname», susurraba una y otra vez, como si sus palabras pudieran devolverle la vida. Los recuerdos comenzaron a golpearlo de manera cruel. Los almuerzos que rechazó, las veces que evitó caminar con ella en público, las mentiras que inventó sobre su trabajo, las cartas que guardó sin leer. Cada gesto de indiferencia regresaba como una daga que le atravesaba el pecho. Esa noche, al volver a la casa vacía, todo parecía distinto. El silencio era insoportable. Se sentó en la mesa de la cocina. Vio el cuaderno de tapas azules abierto con las cuentas a medio hacer y una última hoja escrita con su caligrafía. No decía mucho, solo una lista sencilla: arriendo, mercado, Universidad de Andrés. Al final, un renglón en tinta más oscura: que no le falte nada a mi hijo. Andrés lloró hasta quedarse sin fuerzas. Subió a su cuarto como un autómata. Abrió el cajón del escritorio y se encontró con la pila de sobres que había ignorado por tanto tiempo. Estaban allí, intactos, esperando. Sus manos temblaban mientras tomaba el primero. No tuvo que abrirlo para entender que en esas hojas estaba el amor que había despreciado. Pero lo rasgó con desesperación y comenzó a leer. Las palabras eran sencillas, sin adornos, pero cada una le calaba como un golpe. Elena le contaba cómo lo había cuidado de pequeño, cómo había trabajado hasta el cansancio para pagarle los estudios, cómo lo amaba sin condiciones. Le pedía que nunca se avergonzara de ella, porque todo lo que había hecho en la vida había sido para darle un futuro mejor. Andrés no pudo contener el llanto. Abrió un sobre tras otro, devorando esas palabras que durante meses había ignorado. Cada carta era un pedazo del corazón de su madre puesto en papel,
un recordatorio de que jamás estuvo sola en su sacrificio. Se abrazó a esas hojas, como si fueran el único refugio que le quedaba. La madrugada lo sorprendió, rodeado de sobres abiertos, con los ojos hinchados de tanto llorar. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que nunca más podría agradecerle en persona. Todo lo que le quedaba eran esas cartas y el recuerdo imborrable de una mujer que lo amó más allá de la vergüenza, del silencio y de las mentiras. Andrés comprendió entonces que había perdido lo más valioso que tenía, y que ninguna beca, ninguna universidad, ninguna amistad podía llenar ese vacío. El amor de una madre no tiene reemplazo, y él lo había dejado escapar sin entenderlo. Con las manos aún temblorosas, recogió todas las cartas, las guardó en una caja y las puso sobre su cama. Se prometió a sí mismo que nunca más dejaría que el orgullo lo cegara de esa manera. Pero sabía, con un dolor insoportable, que esa promesa ya no podía cambiar el pasado. La distancia que había creado con su madre se había vuelto irremediable, y ahora el único puente que le quedaba eran las cartas que nunca había querido leer. El amanecer llegó gris, con un silencio denso que envolvía la casa. Andrés apenas había dormido. Los sobres abiertos seguían desparramados sobre la cama, como testigos incómodos de todo lo que nunca quiso ver. Las palabras de su madre, escritas con una caligrafía sencilla y amorosa, lo miraban desde cada hoja, frases de aliento, recuerdos de infancia, consejos llenos de ternura. Cada carta era una herida y al mismo tiempo un abrazo imposible. Se levantó con los ojos hinchados y las manos temblorosas. Bajó a la cocina buscando algo de consuelo, pero lo que encontró fue un vacío insoportable. La mesa estaba vacía, sin el café caliente, sin el pan envuelto en un paño, sin la voz de Elena diciendo que tengas un buen día. Se sentó en la silla y pasó las manos por el mantel descolorido. Entonces comprendió que jamás volvería a escuchar ese saludo, que el calor de su madre ya no estaba en la casa sino en las cartas que había ignorado. Con cada sorbo de agua que tragaba para aliviar el nudo en la garganta, llegaban recuerdos como bofetadas. Recordó el día en que la rechazó en la feria de universidades, el momento en que mintió, diciendo que ella era supervisora de diseño, la ocasión en que prefirió salir con sus amigos en lugar de acompañarla a hacer un trámite. Recordó también la noche en que la encontró dormida sobre el cuaderno de cuentas y fingió no ver el cansancio en su rostro. Todo regresaba con brutal claridad, y ahora ya no podía cambiar nada. Esa tarde tuvo que regresar al hospital para entregar unos documentos. Le dieron una bolsa pequeña con las pertenencias de Elena, un pañuelo gastado, los lentes rayados, un llavero de plástico y, doblada con cuidado, una foto de él de niño con uniforme escolar. Al verla, Andrés se quebró otra vez. Esa foto lo mostraba sonriente, con el brazo alrededor de su madre. En ese instante entendió que ella jamás se avergonzó de él, que para Elena siempre había sido motivo de orgullo, incluso cuando él la rechazaba. Al volver a casa, buscó la caja donde había guardado todas las cartas y las acomodó una a una, en orden. Cada noche, desde ese día, leía una como si conversara con su madre, como si a través de esas palabras pudiera escuchar su voz. A veces se dormía abrazando los sobres, con lágrimas secándose en las mejillas, imaginando que Elena lo arropaba como cuando era niño. El arrepentimiento lo perseguía a todas partes. En la universidad, mientras sus compañeros hablaban de viajes y proyectos, él pensaba en los zapatos gastados de su madre, en las manos manchadas de tinte y en el sacrificio silencioso que nunca quiso reconocer. Cuando caminaba por la calle y veía a una mujer con uniforme de fábrica, sentía un nudo en la garganta. Era como si en cada rostro ajeno buscara el de Elena, sabiendo que nunca lo volvería a encontrar. Con el tiempo, comprendió que esas cartas no eran solo un testimonio de amor, sino también una lección que debía cargar toda la vida.
Eran el recordatorio de que la vergüenza lo había cegado y de que el orgullo le había robado la oportunidad de agradecer. Eran, en definitiva, la voz de su madre diciéndole que aún después de la muerte lo seguiría acompañando. Una noche, sentado frente al escritorio, Andrés sacó una hoja en blanco. Con la misma tinta azul con la que su madre solía escribir, comenzó a redactar: «Perdóname, ma. Te fallé muchas veces, pero tus cartas me enseñaron más que cualquier libro. Prometo que cada paso que dé será para honrarte, aunque sea tarde. Te amo con el alma. Tu hijo Andrés». Doblando esa carta, la guardó en la misma caja donde estaban las de Elena. No era para ella, porque ya no podía leerla, pero sí era un intento de reconciliarse consigo mismo. El tiempo siguió, implacable. Andrés avanzó en sus estudios, logró entrar a la universidad y consiguió una beca, pero cada logro tenía un sabor amargo, porque ya no podía compartirlo con quien había luchado más que nadie por verlo triunfar. Entendió, demasiado tarde, que la verdadera riqueza no estaba en las becas ni en las universidades prestigiosas, sino en la mujer humilde que jamás dejó de creer en él. Y así, con el corazón cargado de culpa y gratitud, Andrés aprendió una verdad que muchos solo descubren cuando ya es tarde. No hay éxito más grande que honrar a quienes nos dieron todo, incluso cuando no teníamos nada.